Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, permitir la contratación por horas en el sector turístico y reducir el número de asambleístas son parte de las propuestas que promueve el gobierno en la consulta popular. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el economista Juan Rivadeneira, consultor político, y en poco se une a este diálogo también el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar sobre la consulta popular de Daniel Noboa. ¿Son viables las 7 preguntas? Algunas se ha dicho, son repetitivas con algo que ya ha sido previamente consultado a los ecuatorianos, pero esto ha causado ya un nuevo debate en el escenario político, público, social en nuestro país. Comenzamos entonces con Juan. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto, muchas gracias por esta invitación. Un saludo pues a toda la audiencia y poner un titular: el Ecuador vuelve al modo electoral. Volvemos al modo electoral, y esto no es tampoco una coincidencia, porque en horas de la madrugada, cuando ayer ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, aparecen estas 7 preguntas y una sexta por ahí que parece no tan coincidencia. Y me parece que hay un tema de fondo aquí, es que comenzamos una nueva conversación en los temas políticos del Ecuador. Hoy, pues estamos hablando de temas muy distintos hacia una semana y hacia 2 semanas, y es este Ecuador que vive de la hipercoyuntura, todos los días trayendo temas nuevos. Lo cierto es que el presidente ha puesto la agenda una vez más y nos ha puesto a conversar desde las 6 de la mañana del día de hoy sobre estas 7 preguntas, que me parece que es el arranque de una conversación. Yo no sé si van a ser las 6, no sé si van a ser más, no sé si van a cambiar. Recordemos lo que pasó con la consulta popular anterior. El presidente suelta unas primeras preguntas que después cambian en el camino y se vuelve una consulta pues mucho más política, de temas eventualmente mucho más profundos, pero aquí hay varios temas de fondo. El uno es: Ecuador vuelve al modo electoral. Es decir, ya estábamos saliendo de una elección muy polarizada. Recordemos lo que pasó los días previos al 13 de abril, aunque la distancia fue larga del resultado, pero esos días previos hubo una polarización muy fuerte, un país que no sabía qué iba a suceder al día siguiente. Incluso se hablaba, recordemos, Fausto y amigos, que el resultado era muy pegado y que podían haber días de zozobra y de preocupación. Finalmente esa válvula de escape se soltó con el resultado tan... Pero estar en este modo electoral puede ser rentable políticamente. Políticamente sí. La gran pregunta es si eso para la estabilidad, para los negocios, para la actividad económica puede ser, y hay una segunda clave importante. Esto puede dilatar ciertas decisiones porque pues crea alguna incertidumbre sin lugar a dudas en el ambiente. Este país que tiene que volver a tomar una decisión más en ciertos temas. Puede ser que se sumen otros temas adicionales. Creo que en la pregunta del contrato por horas me parece que va a haber un esfuerzo de los sectores empresariales de ampliar esa pregunta. Y por eso vamos a desglosar más adelante una a una estas preguntas, y lo tenemos ya conectado al doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar sobre esto que ya nos lleva al debate a todos los ecuatorianos. Doctor Herrería, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Nos acompaña en este panel el economista Juan Rivadeneira, consultor político. Doctor Herrería, también avanzamos con usted sobre la primera pregunta, el análisis del contexto en el que se da esta publicación de las 7 preguntas, y hay 3 momentos que identificamos: la decisión de la Corte Constitucional, la cadena que dio ayer la ministra de Gobierno y las preguntas publicadas por el presidente Noboa. Son 3 hechos que marcan ya un poco la cancha que se viene. Buenas tardes, Fausto. Gracias por la invitación y saludos a Juan. Sí, doctor, le escuchamos. ¿Cuál es su lectura del momento en el que presenta el presidente Noboa estas preguntas, y principalmente la sexta, que no parece una coincidencia después de lo ocurrido ayer en la Corte? Ya, la primera consideración que debo hacer es que cualquier tipo de cambio constitucional, como lo entienden ustedes, tiene que determinarse por parte de la Corte Constitucional si es enmienda, si es reforma parcial o si pasa por la vía de asamblea constituyente. Las preguntas presentadas por el presidente de la República deben ser calificadas previamente, como lo dice la Constitución, por parte de la Corte Constitucional. Y hasta el momento el presidente lo que nos ha dicho es que presentará un pedido de referéndum para el mes de diciembre.
El pedido de referéndum lo puede hacer el presidente respecto a enmiendas, que es un cambio menor a la Constitución. Pero lo que estamos viendo también es que, de acuerdo a los precedentes de la Corte Constitucional, es perfectamente previsible de que allí hay cambios que pudieran ser calificados por parte de la Corte Constitucional como reforma parcial, e incluso algunos pudiera ser materia de asamblea constituyente. Solamente podremos nosotros estar seguros de hasta dónde avanza la intención del señor presidente de la República cuando conozcamos cuáles son los anexos, los documentos adjuntos que se presenten para la calificación de la Corte Constitucional. Hasta eso estamos especulando únicamente de cuál será el procedimiento que pudiera aplicar la Corte Constitucional. Y eso es lo que creo que todos estamos pendientes, precisamente de los anexos, porque ahí podríamos profundizar también en las intenciones de plantear estas 7 preguntas. Y antes de avanzar con el análisis de cada una de las preguntas, teníamos una imagen, un poco lo que vimos ayer en la noche, dentro de estos 3 momentos que habíamos intentado graficar. Es la decisión de la Corte Constitucional, posteriormente esta intervención de la ministra de Gobierno junto al presidente de la Asamblea Nacional con un policía, un militar y militares encapuchados atrás. ¿Cuál es el mensaje que nos deja esto que le hemos puesto en esta fotografía? El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los militares. Esta pregunta primero para Juan en este momento. Quisiera saludar al doctor Herrería, pues a quien lo conozco hace algunos años y le guardo un aprecio muy importante. Qué gusto estar acá, Enrique. Me parece que la fotografía dice mucho, y el video que salió muy tarde en la noche, seguramente pocos ecuatorianos lo habrán visto en el momento. ¿Hay un mensaje allí? Hay un mensaje, por supuesto, hay un mensaje que lo hemos visto ya en varias fotografías de la política ecuatoriana. El mensaje fue polarizante, porque el mensaje sí, y la ministra y el presidente de la Asamblea, cuando dan sus palabras, hablan un poco de qué lado estás. Uh-huh. ¿Estás del un lado o estás del otro lado? Ese es un mensaje, es un hecho, no es una opinión. Pero hay un mensaje a la Corte Constitucional. Hay un mensaje a la decisión que pueda tomar, porque Fausto, usted decía, esto es no es una coincidencia, me parece que es una consecuencia, y eso es lo que ha pasado el día de ayer. Hemos visto 3 actos consecutivos que nos lleva a pensar que tal vez esto no es una coincidencia, sino es una consecuencia de lo que ha ocurrido, y dicho sea de paso, la semana pasada también hubo una corriente de opinión pública muy negativa contra la Corte, así que me parece que esos hechos se han ido construyendo para la llegada al día de hoy a la pregunta que seguramente le examinaremos más adelante, que habla del control político a los jueces de la Corte. ¿Coincide usted, doctor Herrería, en que esto podría ser o nacer con este mensaje polarizante? ¿Hay un mensaje directo a la Corte Constitucional, una suerte de continuidad a esta campaña que ya vimos la semana pasada? Yo creo que sí. Juan lo conoce muy bien porque él es un especialista en la materia. Esto es lo que llaman los analistas los mensajes provenientes de la semiótica. Así es. Y realmente debo confesar que no me gustó. No me gustó por una simple razón, porque una democracia, el cuerpo legislativo, es el contrapeso histórico natural del poder ejecutivo. Aquí entendemos de que hay una suerte de mutuos entendimientos de lo que es la política de gobierno por parte del Ejecutivo, y también acompañado de una mayoría, no es todo el Parlamento, es una mayoría, si bien es cierto que el señor presidente de la Asamblea representa al órgano legislativo, no representa a todo el cuerpo pluralista que lo compone la Asamblea Nacional. Sin embargo, de lo cual el mensaje que se transmite de esta unidad crítica frente a la decisión de la Corte Constitucional nos reafirma una cosa que es importante. A partir de 1920, como lo saben perfectamente usted, Fausto, y lo sabe Juan, el tratadista austríaco Hans Kelsen, cuando creó la idea de estas cortes o tribunales constitucionales, como se los quiera llamar, era precisamente para controlar los actos no solamente de la función ejecutiva, sino particularmente de la función legislativa. ¿Y eso no es lo que se está queriendo evitar? Y sí, ese es el riesgo, porque precisamente cuando se dan
estos raros acuerdos entre estas dos funciones, únicamente queda la Corte o Tribunal Constitucional en cualquier parte del mundo, aquí en cualquier parte del mundo, para que controle. Yo decía el otro día en una entrevista en un medio de comunicación, controle o vaya a disciplinar a estos órganos del poder para que no excedan de sus competencias y no afecten no solamente los derechos ciudadanos, sino que no afecten los principios que informan al Estado de Derecho. Pues reitero, no me gustó el mensaje que se estaba enviando en ese momento porque podía lucir como una presión absolutamente antidemocrática. Sí, una imagen preocupante, incluso vista desde varios puntos. Creo que es preocupante el hecho de que hayan salido en esas condiciones, con ese mensaje que está implícito. Yo no sé si es que esto implica una declaratoria de guerra a la Corte Constitucional. No, lo que se implica es que hay una confrontación. Lo que se implica es que hay un choque de trenes que se advertía desde que se ponía en duda la aprobación de las leyes en el proceso legislativo que ya vimos en los proyectos de ley urgentes que el presidente envió. Es decir, choque que se confirma con la pregunta 6. Absolutamente, que es casi que el hecho. Ahora, hay un tema no menor, que en esa misma intervención la ministra hace mucho énfasis en el boletín de la Corte Constitucional. Ella habla mucho del boletín, que no pueden hablar de un boletín. Me parece también interesante que ahora el gobierno, con esta pregunta, pues tiene que comenzar a conversar y a contarle a los ecuatorianos y abrir el debate. De qué se trata este tema, porque así como el doctor Herrería pues presenta una posición en la cual él dice, mira, hay una preocupación respecto a lo que se puede aprobar, si es que el gobierno pues advierte que la Corte en apenas un boletín pues ha puesto en suspensión algunos de los artículos de varias leyes, hoy es el gobierno también el que tiene que justificar su consulta. Recordemos que finalmente las consultas también, y ya veremos en el tema político y electoral, se ganan porque hay un referendo a quienes lo proponen. Y ahí también hay algunas variables no menores para el presidente, que es cómo va a llegar su popularidad al día de la elección. Porque también pues tenemos todo un proceso que va a haber desgaste por el proceso natural que estamos conociendo de qué va a pasar con estas preguntas y de ahí qué va a pasar en el país en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de electricidad, hasta el día de la convocatoria, para ver cuál va a ser el resultado que le puede favorecer o no al presidente. Y bueno, arrastrados por esta coyuntura electoral, vamos a pasar revista entonces a las preguntas. Vamos con la primera pregunta, doctor Herrería. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Anexo que todavía no lo conocemos como ha sido ya previamente mencionado, pero ¿es viable esta pregunta, doctor Herrería? Sí, yo creo que sí, porque además ya proviene de un mandato del pueblo expresado en consulta popular, por lo tanto, no creo que tenga la Corte Constitucional reparo para que eso tenga un cambio en la Constitución. ¿Cuándo? Me sumo a lo que dice el doctor Herrería y la necesidad de que la pregunta se apruebe, porque finalmente en materia de inseguridad de esta no salimos solos. Necesitamos cooperación internacional con las capacidades. Y en esto ha habido coincidencia, ya ha habido en la Asamblea Nacional, la gente creo que también está... Se aprobó en consultas, se procesó legislativamente. Me parece que la situación del país obliga y las capacidades de nuestras fuerzas del orden son insuficientes para batallar lo que están batallando, y por eso es importante la cooperación internacional, que en este caso se puede materializar en el uso de bases extranjeras. Lo que está es consolidando algo que ya estaba previsto. Y que le da forma, por supuesto, le da formalidad, le da fuerza, le da legalidad y le da legitimidad, pues, porque finalmente la gente lo aprobará y con eso, con más fuerza, podrá el gobierno y los que vengan, sin duda, utilizar ese recurso de la cooperación internacional para suplir el problema de capacidades que tiene nuestra fuerza del orden. Vamos con la segunda pregunta, que es la asignación de que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, básicamente lo que es el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado. Un reclamo que ha sido también recurrente en la ciudadanía. Comenzamos con usted, Juan. Ahí yo todavía tengo una cierta duda en el tema de comunicación y publicidad. Estoy 100% de acuerdo. Me parece que eso es importante, porque ahora lo que está ocurriendo es que muchas personas entran a las elecciones
y simplemente lo que buscan es un espacio porque tienen televisión pagada, radio pagada, prensa pagada por el Estado, por los contribuyentes. Ahí yo pongo un reparo, pero lo que a mí me queda duda, y por eso habrá que ver el anexo, es cómo hay ciertas organizaciones que, por supuesto, no hay aquí una costumbre de poder aportar para que organizaciones puedan tener un proceso de capacitación. A veces cortar con un problema no necesariamente es la salida, eventualmente es el control para que las organizaciones políticas puedan formar cuadros. Nos quejamos de que no hay cuadros de políticos, pero si no se puede también dar ciertas capacidades a esas organizaciones para que formen a su gente, ahí me queda la duda de que, y habría que ver el anexo hasta dónde llega, en comunicación y en publicidad de campañas 100%, en la otra me queda la duda que sea bueno para las organizaciones políticas. Tiene sus dos puntos de vista esta segunda pregunta, doctor Herrería. Sí, pero en eso ahí yo estoy absolutamente convencido que esto debería pasar por enmienda. ¿Por qué razón? Porque no hay restricción de derechos, que es una de los precedentes que la Corte siempre dice cuando hay algún tipo de enmienda, incluso de reforma parcial, que no haya regresión de derechos. Aquí no, porque de ninguna manera se está coartando el derecho de quienes participan políticamente. Lo pueden hacer, lo único que ahora están perdiendo es un aporte que daba el Estado, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Si bien es cierto que Juan es, pero significativamente menor de edad que yo, pero no solamente que es un observador político y un profesional, sino que además él tiene una relación con uno de los líderes importantes políticos del país, y por lo tanto debe conocer perfectamente que al regreso de la democracia, alrededor de 1978-79, habían partidos que se habían formado sólidamente con estructura, con ideología, con una organización nacional que hacía que sus integrantes, en ese caso yo era relativamente joven, y conjuntamente con las personas de mi edad, aportábamos mensualmente a la organización para mantener esa estructura, mantener incluso un cuerpo administrativo al interior. Yo estaba en la Izquierda Democrática, al interior del partido. Y además de eso de ahí, como teníamos un mensaje, una ideología, un programa de gobierno, había muchos empresarios que se interesaban en ese programa de gobierno y también nos hacían aportes para continuar en nuestro trabajo. Y en el caso de la Izquierda Democrática, igual que la democracia popular, democracia cristiana primero, les permitió a estos partidos llegar al poder. Por lo tanto, no creo que sea imprescindible el aporte, por el contrario. Creo que el aporte del Estado permitió lo que era la participación en la política, y estamos viendo con la consecuencia que ahora tenemos, no me acuerdo si 300 o 400 movimientos políticos que reciben aporte del Estado y no dan ningún resultado particular a la democracia. En consecuencia, estoy en la vía de los precedentes de la Corte Constitucional, convencido de que esto sí pasa por la Corte Constitucional procesalmente para que sea tratado como una enmienda a la Constitución, pero además lleva necesariamente a reformas al Código de la Democracia, que ya eso de ahí irá prohibida de la Asamblea Nacional. Creo que sí, Juan iba a decir algo. No. Entiendo el punto de Enrique. Quizá en aquel momento la intención de apoyar a los partidos era mucho más alta que el día de hoy. Me parece que hoy hay más distancia y creo que ahí nos marca una diferencia, pero entiendo el argumento y hemos visto también que en el caso de los aportantes muchos no lo hacían. Ya comenzó a generar ciertos vicios el hecho de que ciertos sectores aporten a tal o cual partido político porque entrando al poder cobraban las facturas. Bueno, pero en el mundo pasa mucho de esto. El control de las aportaciones al Partido Republicano o al Partido Demócrata tienen un límite porque están en la ley y tienes un techo. Si eres una persona natural, una jurídica, una corporación. Es decir, hay formas de Por eso es importante regularlo. también las reformas que apunte el doctor Herrería. Absolutamente. La pregunta 3, que creo que es uno de los mayores dolores de cabeza sobre los cuales varios sectores se han pronunciado en nuestro país. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y ahí también es importante o sería importante conocer los anexos, tomando en cuenta que habla de transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan, es quizá una de las demandas de varios sectores ya desde hace varios años.
esta pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera dice eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y la otra dice mover las atribuciones, que me parece que, y ahí habría que verlo con ojos jurídicos, seguramente el doctor Herrería tiene mucha más capacidad que yo para verlo en esa lectura, pero me da la impresión de que, sin lugar a dudas, esta es una buena noticia porque se había bajado pues la conversación respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que al inicio del mandato del presidente Noboa era bastante vocal, luego se perdió la conversación y ahora vuelve a la conversación, lo cual me parece importante, porque lo que pasó desde Montecristi con la conformación de este poder de transparencia, que después ejecutó todo el trabajo a partir del Consejo de Participación Ciudadana, lo que dejó fue pues un gravísimo golpe a la democracia, y creo que nadie en sus cabales hoy está dispuesto. Pero no nos hemos levantado de ese golpe. No, sin lugar a dudas que no, porque tiene que darle el último... y sigue siendo el botín político. Absolutamente, por eso me parece que si es que esta pregunta, y nuevamente hay que verlo con ojos legales, permite la eliminación de este poder, transmitiendo las funciones de las designaciones de autoridades a poderes como el legislativo, me parece importante y me parece oportuno, porque Montecristi dejó en el Consejo de Participación Ciudadana su peor herencia a los ecuatorianos. Y doctor Herrería, usted también se pronunció en una entrevista reciente sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no se incluiría también o una reestructuración del Consejo de la Judicatura en las intenciones del gobierno? Sí, realmente no sabemos, tendremos nosotros que ver los adjuntos que se presenten en algún momento, o incluso, además, esto no se ha presentado oficialmente, esta aspiración del presidente de la República es un tuit, ¿no? Es una aspiración únicamente porque no se han detallado los argumentos por los cuales se sustentan. Por lo tanto, es perfectamente posible que en un próximo momento, en un día, 2 días, una semana, un mes, qué sé yo, el presidente de la República vaya a hacer una propuesta ya formal de cuáles son las preguntas que él cree que se debería incluir en un referéndum y que sea la calificación por parte de la Corte Constitucional. Pero hasta el momento a mí me luce que el desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y el propio Consejo de la Judicatura, que sufra un significativo cambio, pudiera ser que se lo haga por reforma parcial, pero pudiera ser también, hay un antecedente del 2019 en que la Corte Constitucional ya permitía que se hagan cambios en el Consejo de Participación para que se resten las atribuciones que tiene de designar los principales. Pero no implicaba necesariamente eliminarlo. No significaba eliminar. En consecuencia, esta ahora propuesta de la eliminación pudiera ser que la Corte Constitucional la considere que está reformando la estructura del Estado y que en consecuencia debería haber una reforma parcial que pueda ser a lo mejor muy exigente o pudiera calificar que solamente pasa por asamblea constituyente. Esperemos a ver no solamente cuáles son los anexos que presenta el presidente de la República, sino también que la decisión de la Corte Constitucional podría ser diferente a lo que nosotros estamos vislumbrando. No están igual, doctor Juan, no están igualmente contaminados el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que el Consejo de la Judicatura. Bueno, lo que nos ha dejado las imágenes públicas y que todos los ecuatorianos estamos viendo es eso, ¿no? Ahora, me parece que en la administración... ¿No está siendo selectivo el Ejecutivo en esto? Bueno, pero es que si entraríamos en eso, pues nos podríamos quedar casi sin Estado ecuatoriano, pues porque lo que está pasando en este país hemos visto muchos problemas y creo que al menos iniciar por aquí me parece un buen camino. Perfecto, vamos avanzando con la cuarta pregunta, se nos va el tiempo de a poco. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta que no conocemos todavía? Juan, reducir el número de asambleístas. Es bastante popular la pregunta, me parece. Ahora, creo que en la práctica es una buena decisión. Hemos tenido la anterior legislatura 137 legisladores. Recordemos que en anteriores asambleas, pues teníamos asambleas de 100, de 70, hoy ya eran bastantes, 137 y ahora con el nuevo censo tenemos 151. Físicamente en la Cámara no ingresan las personas y me parece que es una buena decisión porque también pues no es que ha acompañado la calidad de algunos, no de todos por supuesto, porque eso es malo generalizar, pero tampoco ha acompañado la calidad de los asambleístas que han llegado a la asamblea para pensar que le irá mejor al país teniendo más de ellos. Menos asambleístas, doctor Herrería. Coincido con el análisis de Juan, eso de ahí no significa de ninguna forma ni regresión ni restricción de derechos, porque no se está conculcando el derecho de los ecuatorianos a participar con sus representantes en la Asamblea Nacional, se está reduciendo su número y por lo tanto puede perfectamente pasar por enmienda presentada
por solicitud del presidente de la República. Doctor Herrería, está en cuanto a la pregunta 5, ¿estaba usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector turismo? Ha dicho la ministra de Trabajo que esto ya con el tiempo podría activarse incluso a otros sectores porque sería un primer paso, algo que también ha sido parte de las demandas de varios sectores turístico, entre otros, pero el sector comercial también, empresarial, se ha pronunciado en relación a esto, que consideran una necesidad. Yo he abogado porque se llame a Asamblea Constituyente en la intención de quitar esas prohibiciones que existen en el 327 de la Constitución, entre los cuales está la prohibición del trabajo por hora, porque es la única forma en que se puede hacer ese cambio sustancial. Creo que eso de ahí sí significaría una regresión de derechos. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice la norma constitucional, porque esas son una de las cortapisas que impiden que haya inversión extranjera en el Ecuador. Pero entendiendo a la Corte Constitucional y sus precedentes, estoy seguro de que ellos van a decir, para que se produzca ese cambio, sacar la prohibición del trabajo por hora, va necesariamente que ser a través de una asamblea constituyente. Si el presidente de la República o la ministra creen que solamente por la vía de un referéndum que sea un cambio por enmienda, están equivocándose. Creo que la Corte Constitucional va a exigir que haya una asamblea constituyente que no solamente debe ir por que se quite la prohibición del trabajo por hora, sino que haya una suerte de flexibilización laboral, pero no en la perversión que ocurrió en el pasado, que por culpa de los propios empresarios empezaron a deformar lo que era la tercerización laboral, sino que haya una posibilidad que existan diferentes normas para tener trabajo, para los jóvenes particularmente, que permitan que haya una mayor inversión de capital para que se produzcan nuevas plazas de trabajo. Creo que esto sí amerita una reforma profunda de la Constitución que pasa por Asamblea Constituyente. Economista Juan Rivadeneira, el asunto también es que de varias de las preguntas, como vemos, le regresan al Ejecutivo a necesitar de la Corte Constitucional, con quien está abiertamente enfrentado hoy. Que ahí tenemos todavía una suerte de inicio de estas escaramuzas que vamos a vivir hasta el día de la consulta popular, porque claro, va a llegar un momento en que esa Corte tiene que dar paso, como bien dice el doctor Herrería, la modalidad que se debería usar. O no dar paso, o sí aprobar algunas o hacer ciertas modificaciones. Nacional. Y puede encontrarte con otra cadena, pero nos encontraremos esta dinámica sin duda. Ahora, el cómo me parece que está clarísimo y el doctor Herrería lo tiene clarísimo, porque tenemos un problema en la Constitución que lo prohíbe. Ahora, si vamos al qué, cuando en esta ciudad hay 100 plazas de trabajo que se abren hace pocos días y se presentan 19,000 personas. Sencillamente los hechos no piden fuerza. Es decir, darnos cuenta de lo que está pasando en el país nos obliga a pensar que todo lo que significa el mercado laboral tiene que regresar a ver a la gente que no tiene empleo, a quien no tiene una oportunidad de tener un trabajo formal, y creo que esto tiene que ser debatido para encontrarle una salida, porque si no va a haber muchas personas, y cada vez más de ellas, que no van a encontrar una oportunidad en su vida de tener un trabajo formal. Y llegamos al centro quizá de las pretensiones del Ejecutivo. La pregunta número 6. Doctor Herrería, aquí habla del enjuiciamiento político a los jueces de la Corte Constitucional. Usted también se ha referido a la Corte Constitucional como pusilánime, y esto alineando de alguna forma esta crítica que se ha dado desde algunos sectores alineados al gobierno en contra de los jueces constitucionales. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetos a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta que nuevamente no conocemos todavía? Esto no pondría de alguna forma a un lado este necesario contrapeso. Sí, claro que sí. Yo estando todavía en la Corte Constitucional y también ahora que estoy fuera de la Corte Constitucional, he sostenido que esta carencia de un riesgo sancionatorio en contra de la Corte Constitucional ha logrado que algunos jueces, no todos por supuesto, hayan exagerado en sus atribuciones, hayan rebasado sus competencias, incluso hayan incursionado en competencias reservadas, tanto a la función legislativa como para la ejecutiva. Pero de allí
a que sea materia de un juicio político hay una enorme distancia, y se le explico brevemente por qué razón. Porque la Corte Constitucional, que tiene que revisar, hacer control de los actos de la función legislativa, en el momento en que la función legislativa expide una ley, como ahora estamos viendo, expidió una ley con vicios de inconstitucionalidad, si no está conforme la función legislativa, los llama a juicio político y los destituye, con lo cual pierde todo el sentido de ser el control de una Corte Constitucional. Ya la Corte Constitucional no está exenta de fiscalización. La propia Constitución, en los capítulos que hablan de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, dice que todos los servidores públicos, y los jueces son servidores públicos, el presidente es un servidor público según la clasificación que hizo la Constitución del 2008, en el momento en que rebasan sus competencias, cometen una infracción, pueden ser perfectamente llamados a rendir cuenta en fiscalización ante una cualquiera de las de los cuerpos legislativos, de las comisiones legislativas o incluso por el pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, sí hay ese control, y además hay un control adicional. Si los jueces llegaran a cometer una infracción común, estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de si mataran a alguna persona, si cometieran cohecho, coima, peculado, cualquiera de estas infracciones que sea asociación ilícita, pueden ser perfectamente denunciados, y la Fiscalía tiene que ejercer, como titular de la acción penal pública, el de oficio, incluso puede iniciar frente a la noticia de crímenes una acción que deberá ser sustanciada ante el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, ahí hay dos elementos que permiten. Por un lado, la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, si los jueces están yéndose más allá de sus competencias, de sus atribuciones, y otra, un procesamiento penal si son susceptibles de haber cometido ellos una infracción penal. Pero no está de acuerdo con el juicio político como tal. No estoy de acuerdo con que sean llamados a juicio político, porque eso significaría vulnerar el principio de control sobre los actos de la función, no solamente ejecutiva, sino particularmente de la legislativa. Y Juan, esta no es una pregunta, no sé si le da la misma impresión, que se la redactó o se la perfeccionó entre las 19 horas de ayer y las 6 de la mañana de hoy. O desde la semana pasada hasta esta mañana, pero me parece que así como la ministra de Gobierno, pues en su cadena nacional habló mucho del boletín de la Corte Constitucional, refiriéndose a que pues necesitaban una explicación más amplia. Me parece que ese es su argumento. Creo que en esta pregunta también se necesita que el gobierno pueda contar cuáles son las bondades, porque el artículo como está, es más, la pregunta, que es un tuit, como bien lo decía usted, Fausto, por hoy lo que tenemos es un tuit. No tenemos un argumento, no tenemos un descargo, no tenemos una justificación, no tenemos una legislación comparada que nos permita decir, oye, ¿por qué esto es mejor que la situación que tenemos hoy día? Entonces yo creo que el anexo, bueno, lo que la información adicional más lo que el gobierno justifique, debería llevarnos a entender el propósito o a confirmar el propósito, porque lo que ha dicho pues el doctor Herrera es fundamental en términos de su experiencia, no solamente desde el un lado, sino desde el otro lado también, de algunos excesos que se pueden haber producido en el camino. Entonces me parece que ese balance, producto de lo que va a pasar en estos meses, va a ser fundamental hasta entender cuál va a ser la pregunta que la Corte Constitucional también tiene que darle un aval, porque finalmente pues no es que la pregunta se va a quedar como desee o no el Ejecutivo, también habrá un paso en la Corte. Y cerramos con la pregunta número 7. Doctor Herrera, esto es respecto al funcionamiento de las salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados como 5 estrellas. Y esto con un aporte del 25% de sus ventas para financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil, de acuerdo a esta pregunta. De alguna forma, un poco parte del adorno del paquete de preguntas, doctor Herrera. Eso ya lo discutimos en más de una ocasión en la Corte Constitucional, como yo estaba integrándola, y nosotros decíamos que porque hubieron ocasiones en las cuales se pedía una autorización para realizar alguna consulta en alguna provincia del país, y nosotros decíamos esto fue motivo de un pronunciamiento del pueblo a nivel nacional. Por lo tanto, en derecho las cosas se hacen, se deshacen como se hacen. Si es que se quiere hacer nuevamente que existan casinos en hoteles de 5 estrellas, hay que hacer una consulta a nivel nacional. Pero también pudiera interpretarse por parte de la Corte Constitucional de que esto amerita una asamblea constituyente, y le doy una razón.
Cuando antes funcionaban los casinos en hoteles de 5 estrellas, quienes estaban al frente de ellos eran personas de reconocida probidad. No había duda de que ellos tenían un trabajo, una tarea absolutamente lícita que producía intereses para el pueblo ecuatoriano, para el turismo y también para aportes al fisco. Pero ahora que nosotros estamos penetrados por el narcotráfico, creo que habrá que tomar una serie de muy importantes controles para evitar de que los narcotraficantes tienen capitales ilimitados. Pueden construir un hotel de 5 estrellas y a través del hotel de 5 estrellas tener un casino en el cual se permita el lavado de activos. Tendrá que haber como normas infraconstitucionales unas muy severas prohibiciones y controles para evitar de que aquello ocurra. Pero creo que pudiera ser materia simplemente de una consulta en la cual el pueblo revisa, no está prohibido, el pueblo revisa la prohibición sobre la que antes se manifestó. Y como siempre, Juan, y con esto cerramos, el tema también es lograr evitar estos excesos, y eso aplica incluso para todas las preguntas, para lo de la Corte, para lo del Consejo de Participación en general. Aplica a todas las actividades en general. Lo cierto es que no es la primera vez que hablamos de estos temas. Usted dijo, Fausto, la palabra adorno, y suele pasar en las consultas que entran estas preguntas que le llaman de relleno. La de los casinos, tuvimos un adorno para ponernos un triunvirato del Consejo de la Judicatura. Además, ya hay preguntas que terminan siendo pues ganchos que se suele conocer en política. ¿No podemos también pensar eso? Es probable que sea esa, veremos la justificación nuevamente del gobierno, pero el reparo y esta alerta que levanta el doctor Herrería me parece que es fundamental, porque el ambiente donde estamos discutiendo esto ahora es distinto a lo que discutíamos en su momento. Hoy, un país que vive una situación tan compleja, y creo que es una realidad para todos, funciones del Estado, personas, empresas, es una decisión que tiene que ser tomada con mucho cuidado, porque el desborde de esta decisión puede traer unas consecuencias que nadie quiere que ocurra. A la espera entonces de los anexos, doctor Herrería, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros, por su análisis, sus puntos de vista. Importante también respecto de todo este choque de trenes que hemos mencionado al inicio. Creo que hay un enfrentamiento hoy por hoy evidente entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. ¿Cree que esto pase factura, doctor Herrería? Y con esto cerramos. Muchas gracias, Fausto, a usted, y un gran saludo de verlo. Un gusto con Juan Rivadeneira. Gracias, doctor Herrería. Juan, los efectos. Ponernos a discutir nuevamente en torno a la política. Cuando tenemos tantos problemas del día a día de muchos ecuatorianos, negocios que se cierran más temprano, personas que no consiguen un empleo, me parece que quizá el gobierno necesita este instrumento para implementar sus planes, pero también hay un día a día de los ecuatorianos que en este tema, pues la sobrepolitización de una sociedad a veces lo que hace es más bien querer retirarla de la mesa, porque lo que tienen son problemas del día a día. La salud, el empleo, pues la perspectiva de una oportunidad en su vida. Entonces creo que esto nos mueve un poco el tablero, nos creará un poco de incertidumbre, y de la misma forma un gusto también haber compartido los micrófonos con el doctor Herrería. Gracias nuevamente a los dos, del economista Juan Rivadeneira, consultor político, y el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Las preguntas de Daniel Noboa son viables, todo apunta a que tendrá que llegar nuevamente a la Corte Constitucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.